Había ganas de hacer este vídeo, ¿eh? Análisis de la pretemporada 2022. ¿Qué nos encontraremos en la primera carrera? Esa es la gran pregunta. Sería imposible decir quién va a dominar este año, quién va a ganar en la última, porque todo va a cambiar tremendamente y la evolución va a ser la clave, no lo olvidemos, de este campeonato 2022. En un año en el que todo cambia, en el que el efecto suelo es el verdadero protagonista de esta Fórmula 1 y en el que 6 días de test no nos sirven para decir quién va a ser el más rápido en la primera carrera. Hay que tomar todo con extrema prudencia. Es imposible equiparar esta pretemporada a las de otros años, ¿no? Porque siempre nos plantábamos aquí, hablamos un poco de las claves, pero este año es diferente. Tenemos sensaciones, evidentemente no podemos centrarnos en los números porque son engañosos, porque todo el mundo ha guardado cartas, ha levantado el pie, no ha ido a tope con los motores. Está claro, pero sí que tenemos algunas sospechas respecto al rendimiento de cada equipo y es lo que vamos a intentar desgranar. Pero antes de eso, mi opinión personal de esta Fórmula 1, que me parece muy precaria todavía, está en una fase muy inicial y tiene mucho por mejorar, tiene todo el trabajo por delante, lo primero para bajar tiempos, porque estos monoplazas siguen siendo mucho más lentos que los del año pasado, esto cambiará, pero son muy pesados, muy ramplones. Les cuesta mucho entrar en curva lenta son como camiones, superan en 20-30 kilos el peso mínimo exigido y esto es bastante preocupante, son en su amplia mayoría muy nerviosos, entonces quiero que tomemos con cierta prudencia, insisto, lo que vamos a comentar ahora, porque es, bueno, pues un análisis respecto a lo que hemos visto hasta ahora, pero esto va a cambiar meteóricamente en la primera carrera. Todo el mundo con evoluciones, con desarrollo por bandera, cada uno con sus propuestas personales, pues traerá un nuevo escenario, ¿no? La Fórmula 1 que ni siquiera en este momento podemos imaginar. Pero a día de hoy, lo que tenemos que decir es que estos señores, Ferrari, son los que mejor feeling nos ha dejado. Fundamentalmente porque es el coche más fácil de pilotar. Es así de sencillo. Y de hecho, bueno, yo decía, esta puede ser la foto del campeonato. ¿Quién sabe, no? Ferrari, Red Bull, dos equipos que han funcionado muy bien. Les tendremos luchando como hace 10 años por el título. Veremos, ¿no? Pero a Ferrari le va a costar, porque la sensación que tengo es que son el mejor coche a día de hoy, pero quizás no mañana. O sea, si la carrera fuera hoy, seguramente Ferrari ganaría. Pero mañana, no lo sé, porque ya les ha llevado años traer este monoplaza, años de trabajo, de esfuerzo. Pero claro, es que esto no te sirve de nada, porque es que ahora es cuando empieza el trabajo de verdad, tienes que desarrollar este monoplaza y por lo pronto Ferrari no lo ha hecho. No ha traído las mejoras, la evolución que sí han traído otros y por tanto les han ido comiendo el terreno. Es cierto, ¿no? Es el coche que más ha hecho los deberes, el que más ha rodado, 3.941 kilómetros Ferrari por 300.921, solo 20 menos de Mercedes, después Alfa Tauri, Red Bull, Aston Martin, Williams, Alpine, McLaren, Alfa Romeo, Haas, que es el equipo que ya sabemos, ¿no? Por temas logísticos, más problemas ha encontrado en esta pretemporada. Pero Ferrari, aquí con este fotón del último día que vemos, pues es el mejor monoplaza, es el más estable, ¿no? En curva, cuando vemos en cámaras on-board, mientras que otros son nerviosos, son inestables, les cuesta mucho entrar en curva, salir también sobre viraje, a la salida de la curva hay que tener mucho tacto con el acelerador para dar gas. Este Ferrari parece que va sobre raíles y lógicamente solo por eso ya tenemos que meterlos en la ecuación. Es imposible decir si van a ser los primeros, los segundos o los terceros, pero la conclusión principal de estos test 2022 es que Ferrari va a estar arriba, que tienen un coche competitivo y que sí que es cierto que tienen problemas. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no?, esta imagen con esos neumáticos de 18 pulgadas. Al final no tienen un elemento diferenciador, algo que les diferencie del resto como en el pasado, difusores dobles, triples, difusores soplados, ni mucho menos. No es algo que sea imposible de copiar. Tienen un diseño muy característico, pero al final es más bien el conjunto, el global del coche, el motor, lo que les hace ser rápidos, ser competitivos y que hayan llegado tan bien, que ha habido también una correcta correlación respecto al túnel de viento, lo que se ha trabajado, ¿no? Pero hay un problema fundamental y es que la primera carrera nos vamos a acordar mucho,
no de lo que hemos hablado, que son las suspensiones, los pontones, los suelos, sino de los neumáticos. Los neumáticos, el que tenga menos degradación, el que haga menos paradas, ganará la carrera. Y aquí Ferrari ha tenido algunos problemas, algunos problemas en un equipo que en el pasado también ha adolecido en el trato de los neumáticos de algunos contratiempos siempre, a veces por falta de calentamiento, otras veces por degradación. Siempre parecía que tenían algunos problemas en este sentido, ¿no? Y aquí Ferrari tiene que mejorar, necesita mejorar en este área si quieren pues hacer tiempos más constantes que hemos visto en las tandas, ¿no? Tiempos que les permitan mantener una constancia en el ritmo de carrera, en esos ensayos, ¿no? de las carreras, y es lo que les puede faltar, pero a día de hoy, y aquí vemos a George Russell, ¿no? Fijándose, es un monoplaza muy competitivo y que, bueno, pues si valoramos todo el pack, les puede permitir estar arriba, pero lógicamente con la prudencia histórica de Ferrari, que siempre parecía que iba muy bien en test, y claro, decimos, ¿en serio Ferrari va a ser el mejor equipo? Bueno, pues precisamente con esa prudencia tenemos que valorar esto, pero optimismo para Ferrari, que se lo merecen, porque tanto Carlos como Charles han estado muy bien, muy cómodos sobre este monoplaza. Ya decía Carlos, balones fuera, a mí que no me digan que tengo el mejor coche, que George es muy pillo, George Russell y Mercedes también siempre nos hacen lo mismo, ¿no? Poniéndose la venda antes de la herida, y luego son al final los que tienen mejor coche cuando llega el fuego real. Red Bull también ha sido un monoplaza muy interesante de ver. Desde el primer día Verstappen dijo, y a mí me llamó mucho la atención, este coche es muy competitivo. Este coche, yo ya sé, la primera vez que lo pruebo, ya sé que es rápido. Y bueno, pues ya podíamos intuirlo, ¿no? Con toda esa locura de ideas que se le ocurrieron a Adrian Newey en este RB18, podíamos deducirlo, ¿no? Fácilmente. Pero tiene problemas. Lo primero, es un coche muy pesado. Es un coche muy pesado, ya decíamos, ¿no? 20-30 kilos, que puede estar por encima del peso mínimo. Es el equipo que más tiene que adelgazar. Esto es algo que no se va a hacer de la noche a la mañana, ya lo ha comentado Helmut Marko, es un proceso, y veremos en 2 o 3 carreras si consiguen adelgazar este chasis. Les interesa, ellos apuestan por un chasis muy grande, que ocupe mucho a lo ancho del monoplaza para generar mucha fuerza vertical hacia abajo, pero también, paradójicamente, que sea lo más liviano posible. Esto puede parecer una contradicción, pero al final es la clave para que este monoplaza sea el más rápido de la parrilla. Y ya digo que es lo que fundamentalmente necesita, porque es que les está afectando principalmente en curva lenta, ¿no? Vemos cómo les cuesta meter el coche en curva, sufren de mucho subviraje. Aquí vemos estas grandes dimensiones, ¿no? de este monoplaza. Y claro, ellos lo que han pedido es que se aumente el peso mínimo. A mí me parece esto que sería una vergüenza, ¿no? Para equipos que sí han cumplido, sí han hecho los deberes bien, como es el caso de Alfa Romeo. McLaren también apenas ha superado en 5 o 6 kilos el peso mínimo, pero es que ellos están muy por encima y es su principal objetivo. Lo que más les obsesiona ahora mismo es adelgazar este monoplaza, porque es tremendamente pesado, ¿no? Con esta apuesta personal también, estas pull rod delanteras, buscando esa rigidez, que el coche se mueva lo menos posible. Vemos este pontón que estrenaron ya el último día de test y que va un poco en esa dirección. Nuevos pontones, vemos que es mucho más afilado, ¿no? que el de antes, que tiene también un socavado debajo del pontón, buscando que haya un flujo del aire que pase más directamente hacia la trasera por ese socavado debajo, superior por encima del faldón. Pero el objetivo fundamentalmente es ese, ¿no? No sufrir tanto en curva, que el coche les entre más fácilmente, porque es que el subviraje está siendo brutal en este RB18. Aquí podéis apreciar mejor ese pontón tan esculpido, ¿no? Tan sumamente afilado en el monoplaza de Sergio Pérez. Pero tiene potencial. O sea, independientemente de esto, independientemente de también Honda, el trabajo que hayan hecho, que ya adelantaron mucho el año pasado, para mí quizás es el motorista que puede encontrar más dificultades frente a las novedades de otros. Esto es algo que es imposible de valorar ahora, lo veremos dentro de unas carreras. Por encima de todo esto, Red Bull tiene un gran coche. Incluso en los últimos días de test, ellos mismos lo decían, es que sin buscar el rendimiento, o sea, sin querer,
hemos sido rápido, o sea, hemos encontrado rendimiento sin buscarlo. Esto ya te hace ver que es un monoplaza que ha nacido bien y que, si tenemos en cuenta los dos equipos que mejor terminaron el año pasado, los líderes, Mercedes y Red Bull a día de hoy, no tengáis ninguna duda, está mejor que Mercedes. Pero bueno, veremos si consiguen ser el mejor equipo en la primera carrera, que es lo que van a intentar, y no va a ser nada sencillo. Contendiente principal para ello, porque Mercedes está por detrás, parece, pero no muy lejos. Lo han demostrado en los últimos días. Empezaron con muchos problemas y desde luego es que este monoplaza ya nos demuestra que solo han tenido 3 días de test, porque no se parece en nada al de los primeros 3 días. Esto ya lo hicieron hace 2 años, trajeron un coche completamente nuevo a la segunda jornada de test, pero es que no nos esperábamos encontrar esto. O sea, es que esto es una auténtica locura. Decíamos, ¿un Mercedes sin pontones? Bueno, pues sí, es posible. Y me parece muy inteligente lo que han hecho, porque al final es ir un paso más al límite de una filosofía que ellos ya habían traído, que es empaquetar al máximo la zona central y jugar también con la disposición de los radiadores. Si lo habían hecho, ¿por qué no llevarlo al límite, ¿no?, frente a el ensanchamiento de otros monoplazas? Bueno, pues así ha sido. Esto es una novedad que ellos ni mucho menos la han traído por urgencia, porque se vieran mal, no, ya la tenían pensada como hace 2 años y bueno, pues es tremendamente espectacular, sobre todo en esta vista frontal de un monoplaza, que aquí veis la diferencia, ¿no? Estos son 2 conceptos y es que demuestra mucho la variedad de ideas de esta Fórmula 1 2022, que es extraordinaria. Ese Red Bull con esa zona central tan ancha, esos pontones tan anchos, y ese Mercedes que busca estrechar por contra al máximo, y cómo también juegan con lo que ha sido más polémico, porque curiosamente esto, bueno, todo el mundo ha dicho que puede ser legal, pero lo que no es legal al entendimiento de otros es, por ejemplo, los soportes de los espejos retrovisores, que han dicho es que tiene una función aerodinámica, no estructural, que debería ser el fin del soporte de los retrovisores en esa zona de impacto lateral, ¿no? Esa estructura de impacto lateral, cómo se coloca ahí el espejo, también con algunos aditamentos. Esta zona ha variado bastante, ¿no?, durante los test, pero bueno, es una idea fantástica, extraordinaria, de todo el equipo, ¿no?, de James Allison, que ha trabajado muy duro en este W13. ¿Dónde están ahora mismo? Bueno, pues si me llegáis a preguntar hace unos días, os diría que este monoplaza era un auténtico desastre, porque lo que veíamos en la onboard era un coche nervioso, con muchos problemas, que realmente iba mal en todas las condiciones, que sufría constantemente en curva, que entraba y salía mal, ¿no?, de esto que tiene subviraje y sobreviraje al mismo tiempo, pero con el paso de los días es el equipo que más ha progresado. Ya nos ha dejado alguna tanda muy interesante que hemos visto, oye, cuidado porque estos señores son capaces de hacer grandes cosas. Y de hecho, en cuanto a chasis, que ya vemos que es el más eficiente, el que más se empaqueta, es el mejor, porque es el equipo que a día de hoy va mejor en curva lenta, ¿eh? Si por ejemplo pusiéramos mañana este coche en Mónaco, sería el coche más rápido. ¿Qué le pasa? Pues que tiene muchos puntos en contra, ¿no? Los pormenores de este coche fundamentalmente es el paso por curva rápida, que ahí pierde todo lo que gana en curva lenta, y también a día de hoy, ¿no?, después de este cambio meteórico, porque ya digo que al principio es que no iba en ninguna condiciones, ahora ya va mucho mejor, pero lo que ha tenido desde el primer día hasta el último es muchísimo porpoising, muchísimo cabeceo, mucho rebote cuando alcanza altas velocidades, ¿no? Vamos a ver una comparativa para que podáis apreciarlo, porque en esta telemetría se ve clarísimamente. Vamos a fijarnos aquí, es una comparativa entre Hamilton y Sainz, y vemos cómo el porpoising no solo lo sufre el piloto en sus carnes, que al final veremos a ver si alguno no tiene que retirarse en la primera carrera porque eso tiene que marear bastante, sino también el propio monoplaza sufre esas oscilaciones de velocidad que hacen en última instancia que el coche alcance una velocidad, en este caso inferior, el Mercedes, a la que alcanza el Ferrari, que es mucho más gradual, mucho más estable y no sufre esas alteraciones. Vemos en este caso que yo creo que obliga incluso al piloto a levantar el pie
esos movimientos tan bruscos, esos botes tan bruscos, e incluso a perder la referencia de frenada. O sea, es posible que frene antes y se equivoque precisamente por eso, ¿no? Porque el piloto ya es que ni ve de lo que está sufriendo, ¿no? Entonces es un tema muy serio, es algo que están sufriendo, como sabéis, todos los equipos, quien más, quien menos, que con el tiempo están dominando, se está reduciendo. Esto se produce porque buscas que el coche sea lo más rígido posible, para que haya menos variaciones en el suelo, ¿no? Para que el faldón esté lo más pegado posible al asfalto y favorezca ese efecto suelo, pero claro, el piloto lo sufre tremendamente y también, insisto, la eficiencia del monoplaza. Pero bueno, realmente este monoplaza que veis, este Mercedes, pues es un gran coche. O sea, no podemos pensar que Mercedes no va a estar arriba. Lo que es evidente es que les va a costar más, que si la carrera fuera hoy mismo sería imposible colocarles entre los mejores equipos. Pero como ha dicho George Russell, dicen, Red Bull y Ferrari son terrenales, están un pasito por encima de nosotros, pero ni mucho menos son inalcanzables. Y eso es, a día de hoy, lo importante, que sabemos que tenemos que mejorar. Por ejemplo, en este suelo, ¿veis lo simple que es este suelo de Mercedes? Sobre todo si lo comparamos con otros equipos. O sea, hay mucho trabajo todavía, pero Mercedes va a estar ahí y tiene potencial, ¿eh? No tengáis ninguna duda. Por cierto, ya que tenemos aquí también una onboard cámara, sensaciones que han explicado los propios ingenieros de Mercedes, que decían, este coche parece un macho cabrío, así lo han definido, porque es que es tremendo, tremendo. Si habéis visto cámaras on board, si no os lo recomiendo, lo que bota este monoplaza a final de recta, es espectacular, es tremendo, ¿eh? Pero bueno, yo creo que tienen mucha posibilidad de mejora en poco tiempo, y eso tiene que ser preocupante para Red Bull, pero sobre todo para Ferrari, que creo, de verdad, que en desarrollo tiene un poquito menos que estos dos grandes equipos. McLaren, cómo me gustaría decir cosas bonitas de McLaren, ¿no? Pero desgraciadamente no podemos decirlo, porque es un equipo que ha sufrido tantísimo, no solo por la ausencia de Ricciardo, mala para él, porque le ha dado menos tiempo para adaptarse a este monoplaza que ha cambiado tanto, pero también para el equipo, ¿no? Porque es un piloto súper experimentado que podría aportar mucha información y al final, pues Lando Norris, que aquí le tenemos en imagen, pues ha desempeñado un trabajo bestial. Yo creo que, bueno, pues algo sobrehumano incluso, ¿no? Todo el trabajo que se ha tenido que pegar probando este monoplaza. Suspensión pull rod delantera, push rod trasera es su gran apuesta. Es un equipo que ha innovado, y aquí lo vemos, ¿no? Con suelos muy transgresores, con ideas muy innovadoras. Hay que ponerlo en valor, porque no estamos hablando, ¿no? Aunque el peso de la historia sí lo exija, hablemos de McLaren como un grande, no tiene el presupuesto, no es un Red Bull, Mercedes, equipos que vienen de ganar. McLaren viene desde atrás, ¿no? Y sin embargo está proponiendo cosas diferentes, y por eso quiero ir con McLaren, quiero pensar que McLaren va a estar arriba y que realmente pues van a encontrar un premio a todo este trabajo, ¿no? Pero a día de hoy no. A día de hoy tiene muchos problemas. Este suelo, por ejemplo, lo ha incorporado también Ferrari, les han copiado y hay equipos que están copiándoles, pero el problema fundamental de McLaren es el que veis aquí, mejor que en cualquier otra foto: los conductos de frenos. Fijaos ese neumático delantero izquierdo, cómo tiene esos conductos tan pequeños que ya cuando se presentó el monoplaza dijimos, ojo esos conductos, porque son extremadamente pequeños y puede haber sobrecalentamiento de frenos. Y es lo que ha ocurrido. Ha sido tan grave que les ha impedido hacer simulaciones de carrera, tandas largas. La falta de información que tienen a consecuencia de ello es tremenda, y por tanto pues no llegan bien preparados a este inicio de campeonato. Es decir, con el tiempo McLaren va a estar ahí, yo creo que pueden tener margen de mejora y que les vamos a ver ahí arriba, porque así lo están demostrando, ¿no? Que tienen muchas propuestas y muy buenas intenciones, pero a día de hoy todavía no. Si tenemos que decir quién va a ser o cuál va a ser el orden en la primera carrera de campeonato, pues un equipo que ha sido el tercero por la cola, de los que más ha rodado, el tercero por la cola en cuanto a kilómetros, muy lejos, ¿no? del líder, de Ferrari, también de Carlos Sainz, que ha sido el piloto que más vueltas ha dado en esta pretemporada. Es que no tiene nada que ver McLaren, ¿no? Y es una verdadera lástima, una verdadera pena,
Pero ya digo, veremos a ver si con Daniel Ricciardo ellos pueden estar ahí trabajando, esforzándose y poco a poco haciendo progresos para llegar a donde merecen, con soluciones, insisto, tan novedosas, innovadoras, creativas, imaginativas como esta. A diferencia de otro equipo que es el que me ha decepcionado personalmente, y que es este. Y seguro que estabais deseando que habláramos de Alpine. Seguro que lo estabais deseando, pero creo que esta es la imagen. Para mí Alpine no ha estado a la altura, por problemas de fiabilidad como este que les han retrasado muchísimo, sin mayor importancia, porque no es un problema estructural del motor, es un problema derivado que generó pues esta imagen aparatosa que vemos, pero que ya les quitó muchas horas de trabajo. Y de hecho Fernando ha arreglado un poco en el último día el desaguisado de los días anteriores, porque es que prácticamente hasta el último día no ha podido trabajar en condiciones sobre este monoplaza y encontrar pues las sensaciones que él buscaba. Esteban Ocon el día anterior, pero es que si hacemos un cómputo global, ¿no? McLaren ha sido, decíamos, el tercero por la cola, pues Alpine el cuarto por la cola de los que más han rodado. No son las mejores condiciones para empezar la temporada. Por decir cosas buenas de este Alpine, por sacar puntos positivos de este monoplaza a simple vista tan sencillo, que por cierto, muchos decíais, no, es que no hagas un análisis de la maqueta cuando presentaron el coche. Bueno, pues siguen con esta maqueta, continúan con esta maqueta, en fin. Por decir cosas positivas, en la onboard es un monoplaza noble. O sea, se le ve bastante predecible y en cuanto a comportamiento no me disgusta, ¿vale? Pero si hablamos de soluciones innovadoras, de desarrollo, de un monoplaza que realmente meta miedo al resto, ni siquiera a la zona media, donde no han hecho tiempos malos, en las tandas lo hemos visto, pero aún así creo que tienen motivos para estar preocupados, ¿eh? O sea, años trabajando en este monoplaza para traer algo, una idea tan simple, tan sencilla, y que por cierto apenas ha tenido grandes variaciones respecto al primer coche que vimos en el primer día de test, pues es preocupante. Es para estar muy preocupado, y creo que ahora mismo pues gran parte de la culpa de que este coche sea rápido o no va a depender de ese motor Renault, que se ha evolucionado mucho, que es su gran apuesta, que ya hemos visto en velocidades punta, que de hecho en el último día de test Alonso ha despuntado, ¿no? Ha sido en la trampa de velocidad el piloto más rápido. Va a depender un poco de eso, pero también de que sean un poco más creativos respecto al diseño, ¿no? Veremos a ver si mejora ese flujo de trabajo, si poco a poco crecen, pero ya las pretensiones, y lo podemos ver en las declaraciones de Alonso cuando dice, bueno, nuestro objetivo es ser los mejores ya a medio plazo. Veremos a ver si tú sigues en el equipo a medio plazo o ya te has retirado, ¿no? O sea, es un poco la contradicción. Este coche tendría que ser competitivo ya desde el primer día. Quizás no el mejor coche, pero dar señales más optimistas. En cambio, pues el objetivo real, a día de hoy, de Alpine, el objetivo es que sea el coche que lidere esa zona media de la tabla. Pero más allá de ahí, pues es muy difícil pedirle más cosas a este monoplaza. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el análisis, pero a partir de ahora yo tengo muchas dudas sobre lo que opináis vosotros, porque es que no hemos hablado, por ejemplo, de Williams, que nos ha dejado muy buenas sensaciones, que es un coche que puede salir de esa zona baja de la tabla y meterse en una zona superior ya más competitivo. No hemos hablado tampoco de Aston Martin. Queda mucho por analizar y quiero que me respondáis a esta pregunta complicadísima, ¿eh? ¿Quién va a mandar, quién va a dominar en la primera carrera de la temporada? Ni mucho menos es sencillo decirlo, pero me tenéis que ayudar. ¿Qué pensáis vosotros?